ይባል
vecinos, muy buenos días con cada uno de ustedes. En esta oportunidad queremos agradecer al socio Jesús Yaco Lázaro y su digna esposa por el desayuno que nos están brindando esta mañana. De igual manera por la cerveciada, que el día de hoy pues el Centro Ceguas y Cancha se encuentra en su día, que es el Día de Santiago, que año tras año venimos festejando. Y hermanos que quedan invitados, hay que seguir el programa y a disfrutar. Por favor, 3 horas para el socio que pues nos está dando el desayuno una vez más. Muy agradecido, Tiguito. Señor, a ver, 3 horas. 3 horas por la familia. Agradezco mucho a todos los socios y a toda la familia que me ha visitado. Gracias, de repente el desayuno no ha sido para su agrado, pero algo lo estoy colaborando con los socios. Agradezco mucho a cada uno de ustedes por esta gran visita y vamos a servirnos, hermanos. Gracias. Que se está ofreciendo para el desayuno del 2014 el socio Edgar Flores y su esposa Yanina Yaranga Ignacio. A ver esos fuertes votos.
con la serviciada, con mucho cariño para su institución que es el Centro Social Huasicancha, que realmente el tío ama y quiere a su institución, nos está demostrando con hechos. Ese es ejemplo de imitar todos los demás. Hermanos, yo creo que nuestra institución, esta costumbre, esta trayectoria no debe perder la esencia. Hermanos, quiero que me apoyen con 3 horas para el hermano Celestino. 3 horas por el hermano Celestino. Voy a dejar contigo. Señores, señor presidente de la Asociación Ayuda Mutua, Centro Social Huasicancha, y señores, con socios, ¿no? Estoy bien emocionado por mis hijos, por mis nietos, así que señores, no quiero decirle más, ¿no? Sírvanse, vamos a dignarnos esa serviciada, señores. Gracias. ¡Bravo!
Gracias, gracias. El quien habla, huachicanchino, justamente me lucha presente. Y por ende, yo estoy sumamente emocionado de esta invitación tan grande. ¿Cuál es? El señor ayer, los hijos, la familia, etc., han organizado esta recepción centro social. Año tras año nosotros estamos programando estas festividades de Santiago, por orgullo de nuestra institución Centro Social Huachicanche. Aquí están todos los huachicanchinos y por ende yo como hijo auguro éxitos en la vida a todos los asistentes que están presentes. Y esta programación vamos a continuar hasta nuestro local. Hoy día está programado, bien programado con 2 artistas. Todos a suelto hoy día. Etcétera, etcétera. Muchas gracias con todos ustedes. Bueno, profesor, ¿te has olvidado del panqueque que me quitaste un día? Eso faltó. Bueno, muchísimas gracias. El que siempre, a veces con las gracias que estoy, Eladio Yaranga, que siempre estoy con el pueblo, con mi hermano del Centro Social Huachicanche. Humildemente, el popular Mil Amores, tío, y algo más. Una vez más, mis agradecimientos, queridos hermanos. Justamente acabo de expresar eso, porque él y yo somos los fundadores. La primera junta directiva, cuando justamente empezamos a reunir nuestros 10 solcitos, estuvimos 10 años de servicio. Yo tesorero, él es secretario. Entonces, gracias a Dios, hemos empezado como hombres bien formados, hombres humildes y ahorrados, como se dice. Se estaba olvidando también de don Octavio Ramos. Así, Octavio, justamente Octavio Ramos. Claro. Sí, entonces así es, hermano. Entonces sentimos orgullosos que todos los años, ojalá, año en año, ustedes también nos acompañen. Ya sembraron, papá Hilos, ya sembraron. Ya. Al sembrar, entonces, nuestros hijos, taternietos, todos van a festejar. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias. Seguimos tomando.